Estimados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy vamos a revisar operaciones con polinomios. Empecemos entonces. Revisemos nuestra primera operación, que en este caso es la adición con polinomios. Tener en cuenta lo siguiente. Para operar polinomios únicamente se suman los coeficientes de los términos del mismo grado. Vamos a ver un ejemplo. Tengo acá mi primer ejercicio y mi primer polinomio, que es 2x al cubo más 5x menos 3. Mi segundo polinomio es 4x menos 3x al cuadrado más 2x al cubo. Importantísimo este detalle. Tener en cuenta que cada uno de estos polinomios debe estar ordenado de manera descendente, es decir, del exponente mayor al exponente menor para poderlos operar. Me doy cuenta que si los quiero operar de manera vertical, me doy cuenta que mi primer polinomio cumple la condición y mi segundo polinomio no cumple la condición, por lo tanto le voy a ordenar, ¿ok? He ordenado mi primer polinomio, no pasa nada. En mi segundo polinomio, entonces me quedaría de la siguiente forma. 2x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado más 4x. Ok, como es la operación de forma vertical, yo le voy a ubicar conforme a la suma, a los dos sumandos. Primero, 2x al cubo. No tengo el término cuadrático, por lo tanto dejo un espacio, continúa el término lineal que es 5x y posteriormente el término independiente. Luego mi segundo polinomio, 2x al cubo. Aquí sí tengo término lineal, cuadrático, perdón. Por lo tanto aquí se le ubico menos 3x al cuadrado. Y finalmente más 4x. Procedo entonces a la sumatoria desde la derecha hacia la izquierda. El menos 3 se baja porque no tiene con qué operarse. Únicamente aquí opero en el siguiente término el 5 más 4, que es 9, quedándome ahora 9x. El menos 3x al cuadrado se baja. Posteriormente 2 más 2 son 4 y agregamos la variable y el exponente. Jóvenes, esto es todo con relación a la adición. Miremos otro ejemplo en el cual tenemos 7x a la cuarta más 4x al cuadrado más 7x más 2. Y nuestro segundo polinomio, 6x al cubo más 8x más 3. Ordeno. Primer término, 7x a la cuarta. No tengo término elevado al cubo, por lo tanto dejo el espacio. Procedo al término cuadrático, 4x al cuadrado. Al término lineal a continuación, que es más 7x, y finalmente el término independiente. Ahora, debajo de esta expresión, los que corresponden al segundo polinomio. No tengo término elevado a la cuarta, pero tengo el término cúbico y lo voy a ubicar en el espacio donde había dejado. Ahora no tengo término elevado al cuadrado, por lo tanto, a continuación procedo con el término lineal, que es 8x positivo. Y finalmente el más 3. Procedo de la misma manera a operar. 2 más 3 son 5. 7 más 8 son 15. Le agrego la variable, que es x. Bajo el 4x al cuadrado porque no tengo en qué número operar. También de la misma manera bajo el 6x al cubo. Y de la misma forma el 7x a la cuarta potencia. Perfecto. De esta manera hemos comprendido cómo resolver adición de polinomios. Ahora vamos con la diferencia de polinomios o la resta. Vamos a proceder igual que la suma, pero considerando que como los términos aquí cambian, no como en la suma que eran sumandos, aquí se llaman minuendo y sustraendo. Le vamos a sumar el sustraendo, pero al sustraendo le vamos a cambiar de signo. Es decir, si es positivo le cambiamos a negativo y si es negativo le cambiamos a positivo de la siguiente forma. Tengo el primer polinomio, tengo mi segundo polinomio, le ordeno de la misma manera que he procedido a la sumatoria. Entonces aquí voy ya con el sustraendo y el cual yo les mencioné que le voy a cambiar de signo. Ok, tengo 6x al cubo.
ahora es positivo, ahora le cambio a negativo y lo ubico justamente en el espacio donde yo había dejado libre porque no tenía término cúbico en el polinomio número uno. Luego tengo más 8x, le cambio a menos 8x y el 3 le cambio a menos 3. Procedo ahora a sumarle. 2 positivo, menos 3 me quedaría menos 1. 7 menos 8 me quedaría menos x. Porque me quedaría en realidad 1, pero como está la variable, le ubico simplemente la variable. Ahora el 4x al cuadrado le bajo el menos 6x al cubo de la misma manera y el 7x a la cuarta potencia de la misma forma. Vamos a otro ejercicio para comprender algo más. Tengo 8x a la cuarta potencia más 4x al cubo más 5x. Y tengo en mi segundo polinomio menos 2x al cubo más 6x al cuadrado más 8. El primer polinomio lo reescribo. No pasa nada aquí con los signos, pero en el segundo polinomio sí. Tengo 2x al cubo, le cambio a positivo. Tengo 6x al cuadrado, le cambio a negativo. Y tengo más 8, le cambiaría a menos 8. Es término independiente. Procedo entonces a las sumatorias. El menos 8 le bajo. El más 5x de la misma manera. El menos 6x al cuadrado de la misma forma. Aquí sí debo de operar, que es 4 más 2 serían 6x al cubo. Y para finalizar, 8x a la cuarta potencia. Eso es todo, jóvenes, con relación a la adición y a la diferencia. Bastante sencillo este tipo de operaciones. Ahora miremos el producto de polinomios. Tenemos dos formas de poderlo hacer. Pero antes de eso quiero que comprendan que el producto se obtiene multiplicando cada término del primer polinomio por el segundo y finalmente se reducen los términos semejantes. Miremos entonces de qué forma le podemos resolver un producto con polinomios. Tenemos mi primer polinomio, que en este caso es 2x al cuadrado más 5x menos 6. Y el segundo es 3x al cuadrado más 6x más 3. Procedo a ordenarle. Observo que de la misma manera se ubica de manera descendente. Término cuadrático lineal independiente para ambos polinomios. Trazo la línea que me indica que debo de operar. Procedo a multiplicar 3 por menos 6 me daría menos 18. 3 por 5x me daría 15x. 3 por 2x al cuadrado me quedaría 6x al cuadrado. Observemos que en la adición y en la diferencia tenían la característica de que únicamente se operaban los coeficientes. Pero acá operamos todos los términos. Y como es un producto, si yo tengo un término independiente, como por ejemplo el 3 con otro que es la variable, pues se le agrega la variable. Ahora procedo a operar 6x por menos 6, que me daría menos 36x. Le ubico debajo del siguiente, del término que corresponde al término lineal. Ahora multiplico 6 por 5, en este caso 6x por 5x, me daría 30x al cuadrado. Multiplico los coeficientes y los exponentes le sumo. Ahora multiplico 6x por 2x al cuadrado, que me daría 12x al cubo. Y para ir finalizando, multiplico 3x al cuadrado por menos 6, que me daría menos 18x al cuadrado. Luego, 3x al cuadrado por 5x me daría 15x al cubo. Y para finalizar, 3x al cuadrado por 2x al cuadrado, que me daría 6x a la cuarta potencia. Procedo ahora a la sumatoria. El 18 se baja, menos 18 se baja. Procedo a la sumatoria de 15
menos 36, que me quedaría menos 21x. Procedo ahora a sumar 6 más 30, 36 menos 18. Me quedaría 18 acompañado de x al cuadrado. Y luego tengo 12x al cubo positivo y 15x al cubo también positivo. 12 menos 15 me quedarían 27x al cubo y el 6 a la cuarta potencia simplemente se baja. Esto es todo con relación al producto. También lo podemos hacer de otra forma, de manera horizontal. Miremos este ejemplo. Tengo mi primer polinomio que es 5x al cuadrado más 3x. Mi segundo polinomio es 2x al cubo menos x cuadrado. Le ordeno de forma horizontal considerando agregarle el signo de agrupación de los paréntesis que me indica que es una multiplicación. Y procedo a multiplicar 5x cuadrado por 2x al cubo. Me daría 10x a la quinta. Procedo ahora a multiplicar 5x al cuadrado por menos x al cuadrado. Me daría 5x a la cuarta potencia. Ahora multiplico el 3x por el 2x al cubo, que me daría 6x a la cuarta potencia. Y finalmente multiplico 3x por menos 3x al cuadrado, que me daría menos 3x al cubo. Procedo ahora con los términos semejantes. Observo que el menos 5x a la cuarta y el más 6x a la cuarta son semejantes porque tienen el mismo exponente y la misma variable. En cambio, el 10x a la quinta se mantiene igualito. Procedo aquí a la sumatoria de ambos. En este caso me quedaría x a la cuarta, positivo. Y finalmente menos 3x al cubo. Esto es toda la solución con relación al producto de polinomios. Miremos ahora cómo resolver divisiones con polinomios o también cocientes con polinomios. Ok, tener en cuenta lo siguiente. La división es la operación que consiste en hallar uno de los factores de un producto que recibe el nombre de cociente, dado el otro factor llamado divisor y el producto de ambos factores llamado dividendo. Esto es lo que nos quiere decir, pero para solucionar esto existen diferentes tipos de métodos. Tenemos el tradicional, tenemos la regla de Ruffini o el método Ruffini, tenemos el de Horner, el del residuo y el del cociente. Vamos a ir revisando cómo resolver cada uno de estos problemas. Miremos primero la regla de Ruffini o el método de Ruffini. Para este método, yo voy a dividir 6x al cubo menos 4x al cuadrado más 2 entre x menos 3. Importante que para aplicar la regla de Ruffini, el divisor debe de cumplir la siguiente condición. Es decir, un término lineal y un término independiente. Si cumplimos esa condición, entonces podemos aplicar el método de Ruffini. Únicamente para este método vamos a utilizar los coeficientes. Empecemos. Primero vamos con el dividendo. Vamos a trazar una recta vertical y una recta horizontal de esta manera, en la cual en la parte superior vamos a ubicar únicamente los coeficientes del dividendo. En este caso serían el 6, el menos 4. ¿Por qué ubico aquí el 0? Porque observen que tengo el término cuadrático, tengo el término, perdón, el término cúbico, tengo el término cuadrático, me falta el término lineal. Por lo tanto, allí debo de ubicarle un 0. Y ahora tengo el término independiente. Perfecto. Ahora, este valor x menos 3 le debo de igualar a 0, despejar cuánto me vale. Entonces, como el 3 era negativo, ahora pasa a ser positivo.
Este 3 que está aquí, yo le voy a ubicar aquí en esta esquinita, ¿sí? Donde acaba de aparecer aquel valor, le ubico de tal manera que aquí me va a servir este valor para proceder a la división. Ok, teniendo ya esta primera parte, ahora procedo a la solución. Este 6 se va a tener que bajar. No va a afectar absolutamente en nada. Ahora, este 6 que yo bajé, le voy a multiplicar con el 3. 6 por 3 son 18 y le voy a anotar debajo del menos 4. Procedo a la sumatoria de ambos. Menos 4 más 18 me quedaría 14. Perfecto. A continuación, procedo a la multiplicación de 14 por 3, que me daría 42. Y de la misma manera procedo a la sumatoria de 0 más 42. En este caso no afecta el 0, por lo tanto bajo el 42. Procedo ahora a la multiplicación de 42 por 3, que me daría 126. Y la sumatoria de 2 y 126 me da 128. Entonces, este 128 es el cociente, perdón, el residuo. Este 128 es el residuo. Y estos valores de 6, 14 y 42 son el cociente. Pero, ¿cómo es que yo planteo el resultado final? Desde mi derecha hacia la izquierda, le considero para la solución. El 42 que está a mi derecha es el término independiente. El 14 es el término lineal y el 6 es el término cuadrático. Solo le agrego las variables con su exponente, quedándome 6x al cuadrado más 14x más 42. Repito, 42 es el término independiente, 14 es el término lineal y 6 es el término cuadrático. Perfecto. Miremos ahora otro ejercicio, pero considerando el teorema del residuo. Para esto voy a tomar el mismo ejercicio y la misma tabla que lo que apliqué con el método de Ruffini. Como ya lo tenemos solucionado, simplemente lo vamos a tomar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá con el teorema del residuo? Tengo que reescribir o escribir, en este caso, el polinomio, pero de la siguiente forma. X menos 3, que era el divisor, le escribo entre paréntesis. Luego le escribo la solución o el cociente, que es 6x al cuadrado más 14x más 42. Y finalmente le agrego el residuo, que era 128. Procedo. Y donde están los valores de x, procedo a reemplazar ¿con qué? Con el valor que yo había despejado anteriormente, acá, cuando el divisor yo le había igualado a 0 y le había despejado el valor, en este caso de x. Le reemplazo. ¿Dónde está la x? Por 3. De la misma manera acá, donde está x por 3 y de la misma forma acá. Procedo a operar. 3 menos 3 es 0. Por aquí. Por acá yo tengo que la multiplicación de 3 por 3 es 9 y por 6 me da 54. Más 14 por 3, que me da 42. Y más 42 fuera del paréntesis más 28. No me olvido que aquí el 0 multiplica cada uno de estos elementos que está dentro del paréntesis. Y ya sabemos que todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Entonces aquí la respuesta de todo esto nos va a dar 0. Más 128. Y la solución está dada en 128. Por esa razón se le conoce como teorema del residuo. Porque justamente lo que hacemos es comprobar que nos da efectivamente ese valor
de 128 para este caso, porque nos puede dar cualquier otro valor si el ejercicio es diferente. Pero es decir, lo que nos sobró, tomando como base la regla de Ruffini, si tomo como base el ejercicio, entonces yo ya sé que el residuo es un determinado valor. Mediante esta regla, mediante este teorema, yo compruebo que en realidad así es. Ahora miremos el teorema del factor. Ya, ok. El teorema del factor, en cambio, cumple una condición y esta condición es la siguiente. Si un polinomio tiene un valor x menos a, cualquiera que este sea, si y solo si x es igual a es raíz de p, es decir, entonces p o ese valor de x tiende a ser cero. En otras palabras, si yo reemplazo en un polinomio el valor que encuentre después de haber despejado el divisor, el valor de x, entonces quiere decir que me debería de dar la respuesta cero. Miremos con un ejercicio para que ustedes puedan comprender esta parte. Compruebe si x más 2 es factor del siguiente polinomio. Tengo x al cubo más 2x al cuadrado más x más 2. Vamos a comprobar si x más 2 es un factor. Perfecto. Entonces, reescribo mi polinomio. Perfecto. Ahora, tengo que despejar del divisor, en este caso, que es x más 2. Despejarlo e igualamos a 0. Y esto me quedaría x más 2 igual a 0. Y despejando x me quedaría x igual a menos 2. Ahora, este menos 2 lo reemplazo en toda la expresión de mi polinomio. Me quedaría entonces menos 2 elevado al cubo más 2 multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado más multiplicado por menos 2 y más 2. Empecemos a solucionar. Por este lado, el 2 multiplicado 3 veces me daría menos 8. Por este lado de acá me daría el 2 elevado al cuadrado me daría 4 y 4 por 2 serían 8. Más por menos es menos y más 2. Bueno, aquí ya les había detallado. Acá sí ya les doy el detalle de todo el contenido de la resolución del ejercicio. Me doy cuenta que el 8 negativo y el positivo son semejantes. El 2 negativo y el positivo son semejantes, entonces desaparecieron. Se volvió cero. Entonces es correcto. Es correcto entonces el teorema del factor. Es decir, se cumple la condición de que el divisor, que sea x más o menos cualquier valor real, va a tender a ser cero en la expresión o en el divisor. Vamos a mirar entonces otro procedimiento, que es el procedimiento de Horner, que también es sumamente sencillo. Y para este método, yo voy a dividir los siguientes polinomios. 2x a la cuarta más 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 4x más 8 sobre 2x al cuadrado más x menos 2. La ventaja de este método es que observen que es muy diferente al de Ruffini, porque el de Ruffini nada más me permitía el término lineal y el término independiente, pero acá tengo el término cuadrático, tengo el término lineal y tengo el término independiente. Para proceder, yo voy a proceder a dos rayas de forma horizontal, luego una de forma vertical de esta manera. Y también, como en el método de Ruffini, trabajo solamente con los coeficientes del polinomio. ¿Ok? Entonces voy a anotar de mi primer polinomio, los coeficientes, en este caso serían 2, 5, menos 2, 4 y 8. Perfecto. Ahora, voy ahora con el divisor. Voy a tomar como referente únicamente el primer término. El primer término y le voy este coeficiente lo voy a anotar acá adelante. ¿Sí? Aquí le voy a anotar. Ahora,
Los otros términos, el de x y el de menos 2, también los voy a anotar de manera aquí vertical en este espacio, pero con signo contrario. Aquí yo tengo, en realidad tendría más 1, pero le voy a cambiar por el menos 1. Acá tengo menos 2 y le voy a cambiar por el 2. Eso es lo que yo hago, ubicarlos pero cambiarlo de signo. Es decir, el divisor iría de forma vertical en este espacio. Ahora, ¿qué sucede? Voy a hacer la división de este número, de este 2. Antes de hacer la división, se me escapaba este detallito. En el divisor, voy a considerar el exponente, me dice que es cuadrado, y eso quiere decir que son dos términos. Entonces, desde la derecha hasta la izquierda, yo voy a contar dos espacios. En este caso, del 8 sería uno y el 4 sería otro. Y aquí yo trazo una línea entrecortadita. Y esto me indicaría lo siguiente. De este lado que estoy marcando es el cociente y de este otro lado es el residuo, ¿sí? Para encontrar las soluciones. Entonces, ahora sí voy a proceder a encontrar las soluciones. Este 2 que está aquí lo voy a proceder a dividir con este 2 que está acá, quedándome 2 dividido para 2 a 1. Y ese 1 lo voy a anotar justamente acá abajito. Luego voy a multiplicar este 1 por este menos 1 y me daría menos 1 y la anoto debajo del 5, tal como ustedes le ven acá. Posteriormente multiplico el 1 por el 2, que me daría 2 y la anoto debajo del 2. Listo. Ahora procedo a la sumatoria. De 5 menos 1, que me quedaría 4. Y ese 4 le divido para 2, que me quedaría 2. Y ese 2 yo la anoto aquí abajito. Ahora multiplico, perdón, 2 por menos 1, que me quedaría menos 2 y la anoto ¿dónde? Debajo del 2. Ahora tengo 2 multiplicado por 2, ambos positivos, me quedarían 4. La anoto debajo del 4. Si observan cómo voy ubicando, muy bien. Ahora realizo la sumatoria. Me doy cuenta que entre menos 2 y 2 son semejantes, desaparecen quedándome únicamente menos 2. Dividido para 2 me quedaría menos 1. Este menos 1 le multiplico por el menos 1 y me quedaría menos 1 por menos 1 me quedaría 1. Le anoto debajo del 4. Ahora el menos 1 multiplicado por el 2, quedándome menos 2 y le anoto debajo del 8. Aquí ya hago la sumatoria de 4 más 4 y más 1, un total de 9. Y la anoto directamente, aquí ya no tengo que dividirle. Lo mismo pasaría acá, 8 menos 2, me quedaría 6. Y como les dije anteriormente, estos valores que estoy marcando después de la línea entrecortada corresponden al cociente y estos otros valores corresponden al residuo, considerando lo que mencioné en el método de Ruffini. Desde la derecha hacia la izquierda, este menos 1 sería el término independiente, este 2 sería el término lineal y este 1 sería el término cuadrático. En el residuo pasa lo mismo, término independiente y término lineal. Miremos entonces las soluciones. El residuo me quedaría 9x más 6. Y el cociente me quedaría x cuadrado, porque aquí sería 1. X cuadrado, aquí sería 1, más 2x menos 1. Jóvenes, esto es todo lo relacionado a nuestra clase. Está bastante sencilla. Espero que haya quedado comprendida. De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.